Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Cómo elegir los mejores valores para cada momento de mercado. En este webinar vamos a entrevistar a Juan José Fernández Figares, que es el director de gestión de ICES en Link Securities. Juan José, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bienvenido. Bueno, pues nada, os comento un poco en qué consiste este webinar. Se trata de un webinar que se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor. Y dentro de este programa de educación financiera tocamos todo tipo de formatos de contenido, podcast, tenemos un blog y hacemos webinars también. Y entonces, dentro de los webinars hay un ciclo que es el ciclo Aprende con las gestoras. En este ciclo, en el cual se enmarca el webinar de hoy, lo que hacemos es entrevistar a gestores estrella y a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales. ¿Para qué? Bueno, pues para que nos ayuden un poco a entender diferentes conceptos relacionados con el mundo de la inversión, a entender qué es lo que está pasando en los mercados y a conocer un poco mejor ese fondo que gestionan, pues esa gama de fondos, o cómo es la gestora a la que representan. En los webinars de MyInvestor no está permitido activar ni el micrófono ni la cámara, pero podéis dejar vuestras dudas a través del chat, que lo voy a activar ahora mismo para que podáis, pues ya desde el principio, bueno, pues eso, comentarnos lo que queráis. El turno de preguntas se abrirá al final del webinar, después de la entrevista, pero si a lo largo de la entrevista, a lo largo de la presentación, os van surgiendo dudas sobre temas de los que vayamos hablando, pues no hay ningún problema para que nos las vayáis dejando en el chat, que como os digo, al final del webinar, pues vamos leyendo las que nos hayáis ido dejando o las que os surjan en ese momento. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Juan José Fernández Figares, que es el director de gestión de ICES en Link Securities. Esto de las ICES, para los que no estéis muy familiarizados con la terminología, son los fondos de inversión, en concreto fondos de inversión y SICAVs, pero bueno, ICES son las siglas de Institución de Inversión Colectiva. O sea que el jefe, el responsable de fondos en Securities sería Juan José. ¿Y por qué hemos seleccionado a Juan José para el webinar de hoy? Bueno, pues porque es un gestor de un fondo que sigue precisamente la estrategia con la que titulamos este webinar, el momento de mercado, ¿no? ¿Cómo es esto de localizar este momento, de ver qué valores se adaptan mejor a las circunstancias del mercado? Entonces, en este caso se llama Fondo Momento Europa y acumula una rentabilidad anualizada de cerca del 4% en los últimos 3 años, si no me equivoco, ¿verdad, Juan José? Frente Sí, al 0% que tiene la media de su categoría según Morningstar. O sea, ya estaría sacándole un 4% de diferencia a la media de la categoría. Así que, pues nada, si os parece, comenzamos ya con la entrevista y vemos un poquito más esta cuestión de los valores que mejor se ajustan al momento del mercado. Bueno, como decíamos, Juanjo o Juan José, una estrategia posible en bolsa y en concreto en la que se centra vuestro fondo es la de seleccionar los valores que estén mejor posicionados para aprovechar el momento de mercado. Ahora bien, ¿cómo definirías tú qué es eso del momento de mercado? bien. Bueno, el momento de mercado básicamente lo marcan las expectativas que sobre el escenario macroeconómico tienen los grandes inversores, los fondos de inversión, los hedge funds, que tienen también los analistas, los economistas que trabajan en el mercado financiero y los inversores en general. Ese escenario que están descontando, nosotros varía en función de las expectativas que este grupo maneja de los distintos escenarios. Nosotros consideramos que lo importante es posicionar nuestra cartera en función de cómo está cada momento, cómo están descontando estos grupos el escenario macroeconómico. No es lo mismo un escenario como ocurrió por el caso en el pasado verano. El mercado se estaba comportando muy bien, el mercado estaba subiendo, pero de pronto entraron las dudas a todos estos colectivos sobre qué pasaría en el futuro. La inflación no estaba cayendo como se esperaba. Empezó a pensar que los tipos de interés por parte de los bancos centrales iban a estar durante más tiempo a los niveles elevados y el mercado, que en ese momento se estaba comportando bien, giró a la baja. Giró a la baja porque las expectativas de estos colectivos
empezaron a cambiar. Empezaron a pensar que las principales economías desarrolladas, las europeas y la estadounidense, entrarían en recesión y los mercados, como todos sabéis, pues desde el mes de agosto hasta octubre sufrieron una fuerte caída. Ahora el escenario ha cambiado radicalmente porque las expectativas han cambiado. Se ha visto que las economías desarrolladas, Europa y Estados Unidos, han sido capaces de sortear esta mayor inflación y los tipos más altos. Algunas economías desarrolladas en Europa han entrado en recesión puntualmente, pero ya están saliendo de ellas. Actualmente, hoy se han publicado los datos de actividad del sector privado en Europa y han sido muy positivos. La actividad se está expandiendo al mayor ritmo en los últimos 12 meses. La economía americana se ha mantenido firme no ha entrado, o sea, en la recesión que se esperaba, y eso también es lo que están descontando los mercados. Actualmente las bolsas están en un momento positivo porque el escenario que viene lo consideran positivo. Normalmente las bolsas descuentan el escenario con 6 meses de antelación. Se espera también que los bancos centrales comiencen a bajar tipos, no al ritmo que se esperaba, pero todo ello son factores que están influyendo positivamente en el comportamiento de las bolsas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Nuestra estrategia es intentar buscar los valores que en cada momento de mercado se van a comportar, sobre todo sus resultados, su negocio, se va a comportar mejor y eso se va a plasmar en la evolución de sus resultados. Y en eso nosotros llevamos 14 años testando una herramienta y bueno, esta herramienta Pero nos no permite... adelantemos acontecimientos, Juan José, si te parece, vamos cuestión por cuestión, porque si no luego Perfecto, voy a sí. preguntarte por tu fondo, ya habrás adelantado todas las claves y vamos así Perfecto, despacito. como tú me digas. Yo sigo... Bueno, vamos a ver. Hemos visto un poco qué es esto del momento de mercado. Nos estabas comentando, bueno, pues a qué nos referíamos, ¿no? A circunstancias que influyen en la cotización de los valores, en los tipos de interés, por ejemplo, etc. Entonces, ahora, siguiente paso, ¿no? Un poco también, Juan José, por ordenar las ideas, para que los asistentes puedan ir poco a poco viendo, bueno, ¿qué es esto del momento de mercado? Siguiente paso, ¿qué ventajas ofrece invertir en valores que se adapten a este momento de mercado? Un poco por lo que ya nos has adelantado, entiendo que seleccionando cuidadosamente los valores, pues podemos moderar las caídas y aprovechar mejor las subidas. ¿Qué ventajas La ventaja es porque los escenarios de mercado no son siempre igual en función de, como he dicho, de qué se espera del escenario macroeconómico. Entonces, habrá compañías que en un escenario, por ejemplo, de crecimiento, sus resultados se comporten mejor, aprovechen ese futuro escenario de crecimiento mejor. Y eso se refleja en cómo evolucionan sus estimaciones de resultados, que nosotros es con lo que trabajamos básicamente, con la evolución cómo se vienen revisando esas estimaciones de resultados. En una situación de crisis o de una futura crisis que el mercado viene descontando, habrá valores cuyas estimaciones de resultados se vengan abajo, otros que se revisen menos, porque a lo mejor son compañías de corte defensivo que presentan sus productos y servicios presentan una demanda más inelástica, la gente no puede dejar de consumirlos aunque venga una crisis. Esos serán revisados menos a la baja. La idea es estar en cada momento, si hay una situación de crecimiento económico, en los valores que más se revisan al alza, las expectativas. Ahora explicaré un poco cómo lo hacemos. Y en sentido contrario, si la economía está descontando una crisis, pues situarnos en los valores que menos van a sufrir o que mejor lo van a hacer o menos mal lo van a hacer en ese futuro escenario. También contamos con la posibilidad de incrementar y de bajar la exposición en función de cómo vemos el mercado. Para eso utilizamos indicadores técnicos, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de incrementar, de tener mínimo un 30% en renta variable, al 70%. También jugamos con el nivel de exposición para reducir el riesgo. Vale, entonces, siguiente, dentro un poco de estas ideas que vamos estructurando, Juan José, poco a poco, hemos visto qué ventajas tiene, hemos visto qué es eso del valor de momento de mercado y el momento de mercado y cómo afecta esto a los valores que se adaptan mejor a este momento. Y ahora cuéntanos,
qué características tiene que tener un valor para aprovechar precisamente ese momento de mercado. Quiero decir, estamos buscando valores que pertenezcan a determinados sectores, que tengan un determinado modelo de negocio, que tengan o no deuda, ¿no? Me imagino que para el tema de tipos de interés, pues a lo mejor se busca efectivamente si están más o menos endeudados o simplemente que tengan sensibilidad a tipos. ¿Qué características, qué variables son las que buscamos en cada una de estas compañías para ver cómo les afecta el momento de mercado? Básicamente todo lo que me estás comentando se refleja al final en las expectativas de resultados que se manejan de esas compañías. Por ponerte un ejemplo, durante la pandemia, los valores que había en nuestra cartera en un principio eran valores cíclicos de crecimiento, porque la economía estaba creciendo y el mercado tenía un buen momento. Vino la pandemia y drásticamente cambió nuestra cartera, entraron valores que en una situación como la que provocó la pandemia y los confinamientos, pues iban a comportarse mejor sus expectativas de resultados. Entraron valores defensivos, entraron valores del sector de la sanidad, por todo el tema de investigación sobre vacunas, entraron compañías de delivery, compañías que en ese momento, por eso estoy explicando, en ese momento la gente estaba en casa, necesitaba pedir comida que llegara a su casa, esas compañías mejoraron mucho sus expectativas de resultados, entraron también las bolsas europeas. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente estaba en casa y se incrementó drásticamente la operativa de las bolsas. También entraron compañías de juego, la gente en casa tenía mucho tiempo para disfrutar del ocio pues estas compañías también mejoran sus expectativas. Pero todo lo que me estás comentando está reflejado hablas en un momento determinado, por ejemplo, de los tipos de interés. Unos tipos de interés más altos mejoran, por ejemplo, las expectativas de resultados, como ha pasado en el último año y medio de los bancos, que han estado durante mucho tiempo trabajando con tipos muy bajos y un margen muy estrecho. Eso también se refleja directamente, o los analistas lo reflejan en los resultados de las compañías. Y nosotros trabajamos principalmente con eso, con esa evolución de las expectativas de resultados. Sobre todo trabajamos analizamos muy bien cómo esas expectativas han ido cambiando en los últimos 3 meses para ver qué compañías se van a adaptar mejor al futuro escenario macro descontado. Vale, entonces ahora sí, precisamente mi siguiente pregunta, que ya nos has adelantado un poco, Juanjo, ya es sobre, bueno, pues cómo lo hacéis vosotros, ¿no? Para seguir esta estrategia. O sea, vosotros os basáis en la teoría de revisión de estimaciones de resultados, que justo nos estabas explicando cómo era. No sé si nos lo puedes ya desarrollar con un poquito Sí, más de vale. detalle. Esto es una teoría que no nos hemos inventado nosotros, que la utilizan fondos en Estados Unidos. Claro. Básicamente lo que se analiza es, por ejemplo, una compañía presenta resultados y baten a las expectativas de mercado, revisa al alza sus expectativas de resultados. Una compañía realiza una operación corporativa creativa que va a mejorar sus expectativas también de resultado. Una compañía cambia drásticamente su gestión y presenta un nuevo plan de negocio donde también los analistas, después de escuchar a los gestores, revisan al alza expectativas. Un sector concreto, pues desgraciadamente la pandemia, las compañías farmacéuticas se ven beneficiados de una situación concreta. O ahora mismo, también desgraciadamente por las guerras, pues las compañías de defensa se ven beneficiadas, también se revisan al alza expectativas. Una vez revisadas al alza expectativas, el siguiente paso que llevan a cabo muchos, si los analistas revisan los beneficios al alza, lo normal, el siguiente paso es revisar la valoración de esa compañía, el precio objetivo que tienen de esa compañía. El siguiente paso, en muchos casos, es además revisar la recomendación. Todo este proceso, revisión de expectativas o de estimaciones de resultados, revisión de valoración, revisión de recomendación, normalmente implica un comportamiento mejor en términos relativos que el del mercado de estas compañías que sufren, que pasan por este proceso. Básicamente esa es la teoría. Vale. Y aprovechando el tema de que estamos hablando de las presentaciones de resultados, Juan José, hay un tema que la gente le crea muchísima confusión y podemos aprovechar ahora para aclararlo. Es que cuando se trata de presentaciones de resultados,
muchos inversores no entienden por qué un valor puede bajar en bolsa cuando ha presentado unos resultados que son muy buenos. O al revés, cómo un valor puede subir en bolsa cuando a lo mejor la empresa ha presentado pérdidas, ¿no? O sea, les cuesta un poco entender este concepto, este punto tan importante que es las expectativas. O sea, y lo que está ya recogido en precio cuando efectivamente se produce esta presentación de resultados. ¿Hasta qué punto es importante esto de las expectativas, Juanjo? Y Bueno, la, pues y la variante precio, ¿no? Y cómo el precio recoge muchas cosas para que para cuando queremos hacer algo ya está recogido. es fundamental, pero también hay que tener mucho cuidado. Yo llevo muchos años en el sector. Lo que estoy viendo en el último año y medio de las reacciones de las compañías tras la presentación de resultados, no lo había visto nunca. Son reacciones muy radicales. Pero hay que tener cuidado, porque la primera reacción de un valor en bolsa tras presentar resultados puede no ser la buena. Es decir, el valor puede caer mucho y luego con el tiempo recuperar. Lo más importante, como tú has dicho, ya no solo es que la compañía pues, supere o no las expectativas del mercado, sino lo que dicen luego sus gestores sobre la marcha de sus negocios y sobre cómo evolucionan, si revisan o no al alza o a la baja sus expectativas de resultados. Una compañía puede haber superado en el trimestre pasado lo esperado por el mercado, pero eso ya es pasado para la bolsa. Lo importante es qué va a hacer en el futuro y si esa compañía, después de batir estimaciones, no se muestra tan optimista porque el escenario macro que le viene no es tan positivo para sus resultados, pues eso no gusta, esas expectativas, hay una revisión a la baja de expectativas y el valor suele ser castigado. También hay casos donde el mercado actúa de forma irracional y la reacción inicial, donde también, Clarisa, hay que aclararle a los inversores que también entran en juego los traders y el trading y de grandes manos que mueven los valores, también muchas veces desvirtúa lo que realmente hay detrás de estos resultados. Y vemos que muchas veces, después de presentar resultados de una compañía, empieza a caer en bolsa y a las pocas horas se da la vuelta y sube con fuerza. ¿Por qué? Porque realmente la primera reacción no ha sido la lectura correcta de lo que ha presentado. Ahí juega las expectativas, como tú dices, un papel muy importante. Ujú. Em, Vuestro fondo, Juan José, pertenece a la categoría de mixtos. Sí. Lo que quiere decir que por folleto tiene que invertir al menos un 30% en bolsa, pero no más del 70%. ¿Por qué no hicisteis un fondo de bolsa puro? O sea, ¿por qué no a la hora de describir esta política de inversión en el folleto, por qué no os adscribisteis a la categoría de fondos de bolsa? Bueno, Clarisa, lo estuvimos pensamos mucho en esa posibilidad. Lo que pasa es que al final nos decantamos por un fondo que nos permitiera bueno, estar invertidos en bolsa y revisar nuestra exposición en bolsa a niveles entre un 30 y 70% que nos da más juego que uno de pura bolsa. También pensamos mucho en el segmento de clientes al que nos queríamos, a los que queríamos atraer cliente, pensamos en un cliente bueno, que fuera prudente, que fuera conservador, que no quisiera soportar los vaivenes que puede tener un fondo de renta variable puro y duro. Nosotros el objetivo es pues, coger una parte importante de las alzas en la bolsa y sobre todo, que lo que es muy importante es cuando el mercado cae, reducir las pérdidas al máximo posible. Eso un segmento que no quiere asumir tanto riesgo a la hora de invertir en bolsa y bueno, creemos que el papel de un fondo moderado mixto pues logra eso. Ujú. Y bueno, por otro lado, vuestro fondo se centra en compañías europeas de gran capitalización, ¿no? Con un tamaño grande en bolsa, como mínimo con un tamaño bursátil de 1.500 millones de euros y que tuvieran el seguimiento de un gran número de analistas. ¿Por qué es tan importante para vosotros el tamaño de la compañía y sobre todo el hecho de estar bajo la lupa de las grandes firmas de análisis? ¿No dificulta eso un poco la posibilidad de localizar ineficiencias del mercado? Efectivamente, es decir, no hay estrategias que sean que triunfen en todos los campos. Nosotros necesitamos que el seguimiento de los valores sea elevado y también que tengan por el tipo de gestión que llevamos, que tengan una alta liquidez. Que sea elevado el seguimiento, ¿por qué? Porque nosotros como trabajamos
con las estimaciones de los analistas, para nosotros es fundamental que cuantos más analistas sigan el valor, mayor, nosotros trabajamos con la mediana de esas estimaciones, más fiabilidad tendrán esas estimaciones. ¿Por qué la mediana? Porque quitamos los extremos, las estimaciones que son muy positivas y las que son muy negativas. Entonces nosotros tenemos una limitación, es decir, en los últimos 3 meses necesitamos que las compañías que entran dentro de nuestro universo, pues haya 10 analistas como mínimo que las sigan, que hayan realizado una estimación o que hayan actualizado su estimación de ventas, de beneficio de explotación y de beneficio neto. Por eso es fundamental el seguimiento. Efectivamente, pues, se nos pueden escapar las ineficiencias pero que tú estás mencionando de compañías que a lo mejor están infravaloradas por una serie de multiplicadores bursátiles y que cuadran pues con compañías que ofrecen una oportunidad de inversión. Nuestra estrategia no va por ahí. Realmente a veces hay compañías que entran dentro de nuestro universo que cumplen con ese rol de ineficiencia. Otro importante tema de la capitalización es la liquidez. Nosotros rotamos a menudo la cartera y necesitamos poder hacer esas operaciones sin penalizar las cotizaciones. De ahí la búsqueda de un mínimo de capitalización. Bueno, yo te diría que nosotros podemos deshacer en una tarde sin penalizar la rentabilidad del fondo todas nuestras posiciones de golpe. Caramba, no está mal. El fondo limita la exposición de la cartera limita la exposición que tiene la cartera a un solo sector, ¿no? O sea, limita la exposición sectorial. Sí, En términos generales, y ya no hablando solo de vuestro fondo, hablando ya desde una perspectiva más teórica, Juan José, para un poco también inculcar esta serie sí, de sí, perfecto. principios en Sí. las personas que nos están oyendo, ¿cuál es la importancia de tener una carrera, de tener una cartera correctamente diversificada en términos sectoriales? Porque yo creo que hay muchas veces que los inversores no se dan cuenta de, bueno, pues de que por mucho que te guste un sector o una compañía o muchas compañías, no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Si realmente quieres ser eficiente, tienes que diversificar sectorialmente, incluso también desde otras perspectivas. Desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante esta No, es diversificación? muy importante porque, vamos a ver, lo que tú estás diciendo, si tú cargas la cartera en un sector determinado, pueden venir factores que de pronto pues, le afecten directamente a ese sector y hagan que, bueno, por ejemplo, un cambio regulatorio. Tú estás muy metido en el sector de las utilidades porque es conservador, quieres ver dividendos y de pronto te cargan, te cambian la regulación y la forma de que las inversiones de estas eléctricas van a ser remuneradas. Bueno, pues tienes un problema porque estás muy expuesto a un solo sector. Lo mismo puede pasar con los bancos, cuando bajaron los tipos, o cuando empiecen a bajar, pues puede haber, estar excesivamente invertido en un sector, conlleva el riesgo de que cualquier factor que afecte directamente a ese sector te pueda penalizar mucho el rendimiento de tu cartera. Por eso es bueno no forzar demasiado la exposición que nosotros tenemos limitado a un 20%, que es alto, pero está limitado, no pasamos nunca de eso, porque de esta forma también nos permite, si hay un sector que está con una tendencia muy positiva, pues aprovechar el tema. Pero no pasamos nunca de ese tema, de ese límite del 20%, porque entendemos que en un momento determinado los mercados o el sector puede tener circunstancias que le penalicen y que cambien radicalmente las expectativas y eso que nos penalice mucho la gestión de nuestra cartera. Pero eso debe ser, como tú dices, aplicable a todos los inversores. Es decir, no puedes poner, como tú bien has dicho, todos los huevos en la misma cesta porque puede venir circunstancias que uno no espera, que cambian las expectativas de ese sector drásticamente y te penalice mucho la rentabilidad. Ujú. Y entiendo que la rotación de vuestro fondo es elevada y te quería preguntar, ¿qué ventajas y desventajas presenta esto de tener una rotación muy, muy elevada? Porque, bueno, supongo que dentro de vuestra estrategia es imprescindible que esta rotación sea así, precisamente para poder adaptaros perfectamente, ¿no? Sí, A la sí. situación de cada mercado, pero al mismo tiempo elevará los costes del fondo, supongo yo también. Bueno, ahora ya la intermediación sabes que es muy competitiva, los costes de intermediar cada vez son más bajos. En ese sentido,
al final del año. Nosotros necesitamos la rotación para adaptarnos, como bien has dicho tú, al escenario, como has venido comentando, que descuentan los mercados en cada momento. Entonces la rotación es alta, pero los costes al final pueden ser un par de décimas, pueden tener al final del año un par de décimas como mucho en la rentabilidad del fondo. Pero para nosotros coger bien las tendencias es fundamental adaptar la cartera en cada momento. De hecho, la revisamos periódicamente, mantenemos siempre un mismo peso en todos los valores, eso también es importante, no queremos que haya valores que pesen mucho más que otros, y cuando ocurre eso lo rebalanceamos la cartera, pero al final el impacto en costes con lo competitivo que es ahora mismo el tema de la intermediación no es representativo. Ujú. Y bueno, en estos momentos vamos a hablar un poquito ya de qué apuestas tenéis, aunque puedan cambiar rápido. ¿Cuáles Sí. son las principales Bueno, no tan posiciones? rápido, Bueno, pero rápido, a ver, que no es intradía, ¿no? El asunto, pero bueno, que ten en cuenta que aparte del webinar de hoy, que tenemos pues un montón de asistentes en directo, luego pues como colgamos en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar, pues sí que puede haber gente que nos esté viendo en diferido dentro de un mes o dos, ¿no? O tres. sí. Y en ese caso sí que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor sí que ha podido cambiar un poco la cartera. Pero en todo caso, en este momento, Juan Sí. José, ¿cuáles son las principales posiciones de vuestro fondo? ¿Y qué es lo que te gusta de ellas? ¿No? ¿Por qué razones las habéis seleccionado? Que yo creo que no hay mejor manera de ejemplificar la estrategia de un fondo que precisamente viendo qué posiciones tiene y por qué se han adoptado. Bueno, nosotros llevamos de hace tiempo posiciones en el sector bancario. Tenemos una posición, ahí tenemos algunos bancos europeos, tenemos Unicrédito, tenemos Intesa San Paolo, también tenemos ING Group. ¿Por qué estamos en bancos? Los bancos han sido uno de los pocos sectores que en Europa en el primer trimestre han superado las expectativas del mercado y han revisado al alza las expectativas de resultados para el resto del año. ¿Por qué? Todo el mundo pensaba que los tipos de interés iban a empezar a bajar antes y van a bajar más rápido de lo que van a hacer. Este año eso no va a ocurrir. Los bancos van a defender sus márgenes, lo están haciendo, y sus expectativas de resultados son mejores ahora que al principio de año. Por eso nosotros hemos mantenido las posiciones en el sector. También estamos posicionados en el sector de defensa. Tenemos algunas compañías como Rheinmetall, Leonardo. Bueno, desgraciadamente la situación geopolítica se ha complicado mucho. Europa va a tener que invertir en defensa mucho más, los gobiernos mucho más de lo que se esperaba, y estas compañías se van a ver, por esta desgracia, pues beneficiadas en beneficios. Tenemos también algo en el sector aeroespacial, entre ellos tenemos a Airbus, que se está beneficiando mucho de los problemas que está teniendo Boeing a la hora de producir sus aviones y de ofrecérselos a los clientes. También tenemos algo en el sector tecnológico. El sector de los semiconductores parece que ha tocado fondo y que ahora, con toda la locura, por decirlo de una forma, de la inteligencia artificial, se está revisando al alza mucho las expectativas del sector. Nosotros tenemos en cartera dos de las compañías europeas, son holandesas las dos, ASM Holding y ASM International, que fabrican los equipos para que las productoras de semiconductores produzcan los chips. Y bueno, son otras dos apuestas que tenemos. Últimamente lo que también estamos viendo que nos está entrando en la cartera poco a poco algunas compañías de carácter más defensivo que se pueden ver beneficiadas cuando haya rebajas de tipos, como en comunicación tenemos a Deutsche Telekom, tenemos entre las utilidades a Iberdrola. Esas son básicamente las principales, son compañías que, bueno, que cuando empiecen los tipos a bajar, que bajarán, a lo mejor no tanto como mucha gente espera, pero sí terminarán bajando, pues son compañías que se benefician de ello. Y esas Ujú. son las principales posiciones que ahora mismo mantenemos en cartera. Muy bien. Y ya por último, Juan José, ¿qué consejos le darías a un inversor que quiera gestionar su cartera de acciones, siguiendo un poco esta filosofía vuestra, ¿no? De adaptarse al momento de mercado? Bueno, principal, lo que yo vengo recomendando a los inversores clientes de toda la vida es que lo primero que tienen que hacer es determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir. Y una vez hecho esto,
ya pueden utilizar muchas metodologías para seleccionar valores. Yo lo que les diría que aparte de utilizar los multiplicadores tradicionales, el análisis técnico, que también es muy factible, muy viable, yo les diría que se centren mucho en ver cómo están evolucionando y cómo vienen evolucionando las expectativas de resultados de las compañías, porque al final el mercado descuenta eso, expectativas. Y para hacer una cartera que sea atractiva es fundamental estar en valores que en el momento adecuado, en un momento concreto, tienen muy buenas perspectivas de negocio. Y eso se va a reflejar en sus expectativas de resultados. Y ese análisis no lo hace todo el mundo. O sea, mucha gente pues, se limita a analizar los multiplicadores tradicionales, viendo si están las compañías cotizando con descuento frente a estos multiplicadores o se ofrecen oportunidades de mercado o de oportunidades de inversión porque tienen este fuerte descuento. Pero además de eso, yo les diría que miren cómo van a evolucionar las expectativas de resultados, porque siempre eso va a ser positivo para el comportamiento de las acciones en bolsa. Vale, pues por mi parte ya nada más. Vamos a invitar a los asistentes a que nos hagan las preguntas que consideren, bueno, pues un poco en función del tema que hemos estado hablando hasta ahora. Puede ser cómo se adaptan los valores al momento de mercado o incluso la propia inversión en bolsa. Tenemos con nosotros a un experto en esta materia. Y bueno, pues aprovechad si queréis para hacer vuestras preguntas. Por de pronto, mira, tenemos una pregunta aquí que me parece casi más de planificación financiera que de inversión, pero bueno, yo creo que le podemos ofrecer una pista a Juan José, que es bueno, pues una persona que parece que ha recibido un capital y pregunta, ¿qué es más eficiente? Pues amortizar hipoteca o invertir en fondos para comprar otra. Yo supongo que para responder a esta pregunta lo importante es atenerse a los tipos de interés y la rentabilidad esperada que queramos para esos fondos. Em, Yo creo que básicamente es eso, también es una decisión muy personal. Bueno, ahora mismo se puede, a vista que los tipos pueden bajar, a lo mejor el tema de amortizar hipoteca ya ha pasado, pero todo depende realmente de cuál sea la situación personal de la persona. Los fondos hay activos que no son precisamente fondos de bolsa que le pueden dar una rentabilidad asegurada. Pues ahora mismo, por ejemplo, los repos, las letras del tesoro te están dando una rentabilidad aceptable bueno, sin riesgo, pero eso tiene que ser la persona en cuestión la que determine qué es lo que prefiere hacer. Si prefiere reducir la hipoteca, con lo cual pues, está reduciendo un gasto que tiene futuro, o prefiere aprovechar las circunstancias para invertir. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar él y tiene que hacer los números. Yo no puedo hacer los números por él porque no conozco su situación. Pero sí que es importante a todas estas cuestiones financieras, que es muy importante tener en cuenta, en plan, bueno, pues mi hipoteca estoy pagando X de interés y estoy planeando sacarle Y a la rentabilidad de mi dinero, ya sea a través de fondos, a través de cuentas remuneradas, de depósitos, de lo que sea. Oye, pues sí, es mayor que X, está claro que financieramente me salen las cuentas. Sí. También hay que ver qué riesgos estoy asumiendo para conseguir Y. Pero bueno, todo esto está muy bien y es una cuenta que hay que hacer siempre cuando se plantean estas cosas. Ahora, yo quiero introducir también un componente que es el factor psicológico. Hay algunas personas, entre las cuales yo me incluyo, para las que amortizar hipoteca psicológicamente es positivo porque vas quitándote deuda. Y quitarse deuda, aun cuando no sea lo más eficiente, puede ser también satisfactorio porque nos vamos quitando deuda y de ese modo pues ya cada vez estamos más cerca de ser bueno, no propietarios porque ya lo somos desde su principio, ¿no? Pero de quitarnos este peso de encima que supone la hipoteca. Al final, en el mundo de la inversión es importante ser eficientes, pero también es importante dormir tranquilo por las noches. De hecho, esto es una cosa que la recordamos cuando hablamos de la inversión a largo plazo y de cómo lo más eficiente en el largo plazo es invertir en bolsa, porque es el activo más rentable y además
en el largo plazo la tendencia siempre es alcista, por mucho que haya fluctuaciones en el corto, pero aún así, si no vas a dormir tranquilo por la noche, no lo hagas. No, es Porque vas a cometer errores, vas a lo que cometer te, errores. Vas lo a que cometer te, errores, vas a vender antes de tiempo, aunque tus perspectivas fueran a largo plazo, vas a acabar vendiendo en el corto, llevado por el pánico. Con lo cual, el factor psicológico siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar este tipo de cuestiones. Entonces, con una hipoteca, pues a lo mejor sí tienes un depósito, una cuenta remunerada con un interés, o sea, con un grado de riesgo prácticamente cero, o una letra del tesoro que te está dando una rentabilidad que ya es superior al interés que estás pagando por ella. Ahí ya tendrías una cuenta muy clara de no amortices. Pero si tú te sientes más tranquilo, sabiendo que tu deuda con el banco se ha reducido o que te ha bajado esa cuota que pagas todos los meses, pues al final hay que recordar siempre que cualquier decisión financiera que tomemos, lo primero de todo tiene que ser informada, pero lo segundo tiene que hacernos más felices, hacernos dormir más tranquilos y, Totalmente de acuerdo, cada persona es un mundo claro, bueno, invertir en bolsa tiene su riesgo y hay gente bueno, yo como os comentaba antes, yo siempre a mis clientes lo que les digo es, tenéis que asumir un nivel de riesgo con el que estéis a gusto, con el que estéis dispuestos a, a dormir bien por las noches, que podáis dormir bien por las noches. Y el tema de reducir hipoteca, pues lo que te permite es, lo estás reduciendo o estás aumentando tu libertad financiera porque estás reduciendo la deuda y lo que son unos gastos recurrentes a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pero eso tiene que ser cada persona la que haga sus números y decida qué es lo que está dispuesto a hacer, ¿no? vale. Otra cosa que pregunta Juanjo, ¿cuánto tiempo de media soléis tener un valor en cartera en vuestro fondo? Bueno, hay de todo. Hay valores que, por ejemplo, Unicrédito lo llevamos teniendo pues, casi año y medio y tiene una revalorización acumulada superior al 200%. Hay algunos valores que están unas pocas semanas porque al final no han cumplido las expectativas o por lo que sea cambian las expectativas del sector, se revisan las expectativas de resultados a la baja y el valor sale. Hay de todo. En general, yo te diría que el 70% de la cartera es bastante estable y hay un 30% que rota con más frecuencia. Ujú. Em, ¿Y cómo se sabe? Preguntan también, ¿cuántos analistas siguen una empresa? ¿Son informes públicos los que hacen los analistas? ¿Cómo se accede a estos informes? Vale. Esta pregunta Pero, yo me la sé, pero te la voy a dejar a ti porque además yo creo que yo por mi background de periodista pues tengo una perspectiva de las cosas, pero tú como experto y como gestor tienes sí. otras. Así que, Bueno, hay una serie de plataformas, como son Bloomberg, como son Factset, que son plataformas de pago, donde los analistas de las casas importantes vuelcan sus expectativas, sus estimaciones de resultados periódicamente. Cada vez que sacan un informe, vuelcan sus estimaciones de resultados para la compañía, sus valoraciones y sus recomendaciones. Y bueno, nosotros trabajamos concretamente con una de ellas, que tiene una herramienta que nos permite ponderar variables y crearnos nuestros propios modelos para la selección de valores. Pero al final no está al alcance de cualquier persona porque son plataformas de pago y bueno, que a todos los analistas o a la mayoría de las casas les interesa estar presente también porque aparecen con su marca, aunque algunas aparecen sin decir quién son, porque no quieren que les identifiquen. Pero al final, bueno, es los grandes valores suelen tener pues entre 10 o 25 o 30 compañías de análisis o casas de análisis siguiéndolo y volcando sus estimaciones periódicamente. ujú. Aquí es importante puntualizar que, claro, no es igual el acceso que tiene un gestor a estas casas de análisis y a sus informes que el que puede tener un inversor particular, porque estas casas de análisis, como es lógico, pues este análisis no lo hacen de forma gratuita. Hay Sí. algunas firmas de análisis que, bueno, que sí, que cuelgan sus informes en sus páginas web o que de algún modo pues las filtran, ¿no? A portales de internet, a medios de comunicación y demás, pero hay muchas otras que no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué podéis hacer los inversores particulares? Bueno, pues os recomiendo mucho, pues efectivamente, buscar portales de información sobre bolsa, medios de comunicación que sigan muy de cerca la actualidad bursátil, porque estos medios de comunicación y estos portales, pues sí que van a nutrirse de los informes de los analistas. Pero ya os voy advirtiendo que no es fácil como inversor particular tener acceso a Esa información. estos informes, sí.
¿Cuántos millones de euros tenéis bajo gestión en el fondo? Ahora mismo estamos en 5, aproximadamente en 5 millones. Ujú. Es un fondo que tiene un recorrido, bueno, vamos a cumplir 5 años con este tipo de gestión y ha ido creciendo poco a poco. Vale. Y también preguntan por el mercado asiático. No sé si tienes una visión sobre este mercado, qué te parece, qué opinas de él, si es una oportunidad Asia o en concreto China o si no. Bueno, Asia es muy grande, es decir, Asia pues, va desde la India, que es un mercado que tiene gran potencial, es un país que está creciendo con mucha fuerza, que presenta unas expectativas muy importantes, son muchísimos millones de personas, ya es un país que tiene una población superior a la China y que todavía está muy retrasada y hay oportunidades importantes. Japón lo ha venido haciendo muy bien, la bolsa japonesa. Es una economía que parece, después de ya casi 30 años, está empezando a abandonar el estancamiento en el que estaba y sus empresas están haciéndolo bastante bien. También es un sector, un mercado atractivo. El mercado chino, pues hay muchas dudas al respecto. Hay dudas no solo por que la información que cada vez da China de sus variables macroeconómicas es menor y más opaca, sino porque no se sabe todavía el alcance de la crisis del sector inmobiliario residencial, qué impacto puede tener en la economía. Sí es cierto que el mercado ha caído muchísimo y que para el inversor con ganas de arriesgar un poco, pues es un mercado que puede tener, si el gobierno chino reconduce la economía, pues puede tener potencial. Vale. Lo que estoy haciendo ahora en el chat os estoy poniendo bueno, por un lado el link al buscador de fondos de MyInvestor y por otro lado os pongo aquí el nombre del fondo y el ISIN. Lo digo por si, mientras estamos en este webinar y aprovechando que tenemos a Juanjo con nosotros, si queréis entrar en el fondo, mirar el folleto, leyendo el folleto a lo mejor os surge alguna duda. Bueno, dado que tenéis aquí al experto, pues a lo mejor queréis pues, consultar las comisiones, la documentación del fondo o lo que sea y aprovechar el momento para, nunca mejor dicho, para preguntarle a nuestro experto las dudas que os vayan surgiendo. Y seguimos con las preguntas. Dice otra persona, el mercado parece que está caro. ¿Sería mejor esperar para posicionarse ante una corrección del mercado de cara a las elecciones americanas? Vamos a ver, el mercado está caro y no está caro. Si nos centramos en la bolsa americana, que parece que es el interés de este inversor, decir ahora mismo el PER, que es el ratio precio-beneficio por acción de las compañías integradas en el Standard Poor's 500, está descontando a futuro 20 veces, es un PER de 20 veces, que históricamente es elevado. Pero eso está muy distorsionado por las valoraciones de las compañías tecnológicas, sobre todo de las grandes compañías tecnológicas. Si quitamos las grandes compañías tecnológicas, los 7 magníficos que todo el mundo ya conoce, bueno, el multiplicador sería mucho más bajo, estaría alrededor de 16 veces, que está en línea o incluso por debajo de lo que históricamente ha venido teniendo la bolsa americana. En Europa los multiplicadores no son excesivamente caros, es más, nunca había habido tanto descuento entre los multiplicadores de la bolsa europea con respecto a la americana, que ronda el 30 y tantos por ciento. Eso puede ser una oportunidad de centrarse en el mercado europeo porque hay muchos sectores que realmente están todavía cotizando a múltiplos muy atractivos. Es decir, múltiplos, cuando hablo de múltiplos hablo de valoraciones muy atractivas. Entonces, no considero que el mercado en conjunto esté caro. Hay sectores caros, hay sectores, sobre todo el tecnológico, que ha subido mucho con toda esta fiebre de la inteligencia artificial. Creo que es un tema muy interesante que va a mejorar mucho la productividad de las compañías y, por tanto, a futuro también sus resultados, pero ahora mismo se está pagando mucho por ello. Muchas de esas compañías, como pasó con la fiebre del Internet en su día, pues no pasarán el corte. Cuando digo no pasarán el corte, pues con compañías que ahora mismo están intentando desarrollar
software, hardware para el tema de inteligencia artificial y están quemando mucha caja y a lo mejor no sobreviven, pero las que sobrevivan van a ser compañías que van a ser súper rentables. Y bueno, esa es la apuesta, ¿no? Pero en conjunto no considero que las bolsas estén caras. Bueno, y a ver, ¿qué más preguntas nos hacen? Eh, em, vale, preguntan, ¿cuándo se puede considerar que es un buen momento para recoger beneficios? ¿Y con qué porcentaje aproximadamente? Yo creo que Bueno, esta cuestión, más que momento, hablaríamos bueno, eso es de este cada uno. objetivo, ¿no? O de las perspectivas que tenemos para cada compañía y la intención con la que hayamos invertido en ella, ¿no? Bueno, no sé, tú, cuéntanos tú qué eres el No, experto. es que eso es una pregunta muy complicada. Es decir, cada uno se tiene que determinar los objetivos que busca en una empresa o en una inversión. Es decir, si alguien ganándole un 20% a la inversión está a gusto, pues oye, que venda. Es decir, no, hay un dicho en bolsa que el último duro se lo lleve otra persona y eso es verdad porque muchas veces la avaricia rompe el saco, es decir, las ganas de ganar más pues fuerza a mantener una posición, luego viene un giro brusco, bien de la compañía en concreto, de la cotización de la compañía por cualquier factor que no se contempla en un principio o del mercado en su conjunto y esas plusvalías se desvanecen. Mi, mm, mi consejo a muchos clientes que me hacen la misma pregunta porque están ganando mucho en un valor concreto es que puedan ir vendiendo por partes. Es decir, no tienen por qué vender la posición entera, pero sí pueden ir reduciendo la misma vendiendo por partes y eso pues les asegura una ganancia y en el caso de que se gire el mercado, pues eso ya lo tiene. Es decir, pero determinar cuándo tiene que vender alguien es muy complicado, pero sí se puede reducir el riesgo de perder todo lo acumulado, la ganancia acumulada, reduciendo paulatinamente la exposición. Bueno, y a ver, otra pregunta que hacen en relación con, bueno, ¿cuál es la región en el mundo que ves ahora mismo con mayores posibilidades de crecimiento? En concreto, en la pregunta dicen, teniendo en cuenta las diferentes elecciones, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, pero también elecciones en Europa y demás. Y no sé hasta qué punto es tan clave, ¿no? El resultado electoral. Yo, la verdad es que por mi experiencia en general, las bolsas, los resultados electorales influyen en las bolsas, pero tampoco tantísimo, ¿no? Casi más las reservas federales, los bancos centrales Sí. casi No, no, mueven más las cotizaciones que los cambios de gobierno, siempre y cuando no sean unos cambios de gobierno, pues como puede suceder en Argentina, que te cambia muchísimo el cuento entre sí. un gobierno y otro, pero dentro de un orden, Estadísticamente, por ejemplo, en Estados Unidos, de un term, como llaman ellos, de los 4 años de presidencia, el tercer año suele ser el mejor y el año de las elecciones suele ser bueno. Y más en este caso, porque el año de la selección suele ser el segundo mejor año de los 4 años. ¿Por qué? Porque ya los presidentes llegan sin ganas de hacer nuevas cosas, más en este caso, donde los dos contendientes en Estados Unidos ya se sabe lo que van a hacer porque uno ha sido presidente y el otro es el presidente. Luego aquí puede haber pocas sorpresas. En cuanto a las elecciones, pues ya estamos viendo las reacciones que están teniendo los mercados, sí tienen su impacto. eh, lo que pasa que puede ser un impacto momentáneo. En México, el resultado de las elecciones ha provocado una fuerte caída del peso, una fuerte caída de la bolsa. El hecho de que en la India el partido del primer ministro no haya conseguido la mayoría que se esperaba también ha supuesto a corto plazo una caída de las bolsas. Pero luego estoy contigo que al final son las expectativas económicas las que mueven los mercados. En algunos casos, como tú dices, el caso de un cambio radical en la presidencia o en el gobierno, pues puede cambiar esas expectativas. Pero al final son las expectativas de macroeconómicas las que van a terminar moviendo las bolsas. ujú. Bueno, entonces, dejando eso a un lado, ¿tienes alguna región que a la que veas más perspectivas o...? Bueno, a largo plazo, lo que he comentado antes de la India, yo creo que es una región, también el sudeste asiático, son dos regiones que creo, excluyendo China, que tienen gran potencial de crecimiento a largo plazo. Pero sería para invertir, no estando mirando la inversión constantemente, sería Claro, invertir y quedarse ahí más esperando estratégico, y más ¿no? estratégico, sería una Vale. posición más estratégica.
Y yendo más a la estrategia de antes, al tema del momento, ¿cuánto margen de tiempo soléis dejar antes de retirar o tomar una decisión ante un valor de la cartera que no cumple la expectativa del mercado esperado? No, inmediato. Es decir, nosotros comparamos nuestra cartera modelo, la que sacamos de nuestra herramienta, con la cartera que tenemos en el fondo, y si hay un valor que se ha salido, que esté fuera de, lo cambiamos rápidamente por otro que cumpla las condiciones mejores. Es decir, no esperamos, es decir, es un tema inmediato. Pero ¿cómo os dais cuenta de que de que os ha salido rana la inversión? O sea, ¿qué, Bueno, no es que ¿hay sea un rana, margen a que lo tenéis que mejor es que hay, agotáis de bajada no, no, vamos a ver, nosotros, para cómo funciona la herramienta son 28 variables que están ponderadas, cada variable tiene su peso diferente y al final pues tenemos un listado, lanzamos la cartera periódicamente, el modelo, nos sale una cartera y vemos si nuestra cartera coincide con eso o hay valores de nuestra cartera que ya no están presentes en la cartera de la herramienta. Entonces, puede ser bien porque el valor, como tú dices, nos ha salido rana o las expectativas de resultados se han revisado a la baja, por lo que sea, porque hay un factor que no contemplaba anteriormente, o bien porque ha habido otros valores que tienen mejores perspectivas. Entonces cambiamos uno por otro. Ujú. También preguntan por este tema de la economía americana, ¿no? Que muchas veces pues, se dice que el S&P 500 históricamente ha dado una rentabilidad anualizada del 10%, pero comenta uno de los asistentes a este webinar. Claro, lo ha hecho porque es una hegemonía, o sea, por el poder hegemónico que tiene, ¿no? A nivel geopolítico. Pero claro, ¿qué pasa si pierden esta hegemonía económica en favor de China o del resto de los BRICS, ¿no? O sea, deberíamos renunciar a esta perspectiva de que la bolsa americana da sine die, en términos anualizados, por supuesto, un 10% y empezar ya a contar con ese 10% invirtiendo en, por ejemplo, en un indexado a los BRICS o en un indexado a emergentes. Hay que tener en cuenta que del Standard Poor's el porcentaje de ventas y beneficios que obtienen fuera de Estados Unidos es muy elevado. Es decir, estas compañías, la mayoría de ellas son multinacionales que operan en todos estos mercados que estás contando, que operan en los mercados de los BRICS, que tienen inversiones ahí, muchas de ellas presentes con fábricas ¿cómo se llama? Con sucursales presentes en estos países y un porcentaje muy elevado de los beneficios, ya digo, del estándar bien de fuera. Bueno, yo, más que a la hegemonía de Estados Unidos, hombre, yo creo que hay un dicho, ¿no? Que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Y es un poco lo que se sigue viendo de momento, ¿no? Eh, yo creo que las empresas americanas son muy punteras en lo que ahora mismo está moviendo el mundo, que es la tecnología, y de momento no veo una amenaza clara de que haya otros mercados que vayan a quitarle a esas compañías multinacionales que están presentes en todo el mundo y que operan en todo el mundo, por lo tanto están expuestos a todas las economías mundiales. No creo que le vayan a quitar esa hegemonía. Uh-huh. Pregunta, Lo la que no quita, que no quita invertir en otros mercados, es decir, que también que tienen potencial, ¿no? Pero que, Sí, bueno, pero bueno, que es bueno también tener en cuenta que hay muchas veces que pensamos en términos de PIB y pensamos en términos de... Y no es lo mismo tampoco el tema macro que el tema bursátil. O sí, sea, sí, no es lo mismo la bolsa china, por mucho que China sea lo que es, que la bolsa americana. En cuanto a madurez de esa bolsa, etcétera. totalmente de No es acuerdo. lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, como muy bien comentas, siempre se nos escapa que cuando invertimos en Europa o en Estados Unidos, no estamos invirtiendo en el crecimiento de Europa Eso es muy importante. o en el de Estados Unidos. Estamos invirtiendo en compañías, que además no son compañías cualesquiera, que cotizan en esos mercados y que muy a menudo obtienen la mayor parte de sus ingresos de los mercados emergentes. Luego se benefician de ese crecimiento chino o indio o lo que sea, con lo cual no quita, como bien dices, para invertir en todos los países que nos parezcan atractivos o en diversificar la cartera geográficamente, pero que desde una perspectiva de PIB, pues no es que estemos ligando nuestra suerte al crecimiento de la demanda interna de Estados Unidos o de Europa, ni Pero eso, muchísimo. Clarisa, pasa en España también. Claro. Muchas compañías españolas, la exposición que tienen al mercado español
ya es irrisorio. Bancos, Acerinox, ¿cómo se llama? Las grandes constructoras, cada vez el peso no se mueve, esos valores no se mueven por lo que ocurre en España, porque es que realmente el beneficio o las ventas en España cada vez es más marginal para muchas de esas compañías. Son compañías que trabajan en todo el mundo. Ujú. Bueno, y preguntan también, ¿cuál es la rentabilidad media del fondo en los últimos 5 años? No hemos llegado a eso todavía. Nos falta, estamos en julio, llegamos a los 5 años para poder calcularla, ¿no? Vale. Porque no Los hemos últimos llegado a los tres 5, hemos dicho que llevabais un 4, sí, ¿verdad? alrededor de un Términos 4. anualizados. Hemos cerrado el primer trimestre de este año con un 6,5 arriba. Mayo lo hemos acabado con un 6,2. Estamos ahora mismo en términos relativos a nuestro grupo de referencia de Morningstar, lo estamos haciendo bastante bien. Ujú. En cuanto a los gastos del fondo, Juanjo, ¿cuáles serían? ¿Cuál es la comisión de gestión, La comisión de gestión el del fondo? es el 2%, la comisión de gestión, y eso, bueno, lo que hay que dejar claro que la rentabilidad que nosotros estamos ofreciendo con el fondo es una vez, es neta de las comisiones están dentro de esa rentabilidad. Vale, o sea, la comisión de gestión es del dos De por gestión ciento, es ¿no? el 2%, Vale. Em, pero que los resultados preguntan también, ya lo incluye. preguntan también por Shane. No sé si lo tienes un poco en mente cuando salga a bolsa. Tú te preguntan, ¿crees que será atractivo? ¿Crees que comprarías? Cuando salga a la bolsa de Londres, bueno, yo creo que sí, que la compañía va como un tiro, eso es real, va creciendo, le está quitando terreno incluso a Amazon. Lo que pasa es que tendré que hacer números, saber a qué precio sale, qué es lo que descuenta, datos que no tengo en este momento, ¿no? Pero como filosofía o como de compañía, realmente lo están haciendo bien. Luego habría que ver pues todo lo que se le acusa de mano de obra, etcétera, de los productos, cómo los producen y demás, qué impacto podría tener. De hecho, ha tenido problemas a la hora de salir a la bolsa de Nueva York y bueno, por eso va a salir en Londres, ¿no? Por todas estas dudas. Pero bueno, la compañía realmente, sí, objetivamente está creciendo a un ritmo muy elevado, pero no tengo cifras para poder aconsejar o no la compra del bien. O sea, cuando tenga Vale, los vale. números, Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos a una un poquito más, más en agregado, que es que la siguiente pregunta, y con este ya terminaríamos, ¿qué sectores consideras que pueden tener un mayor potencial en el corto medio plazo? ¿Cuáles tenéis en el punto de mira? Sectores, ya no, sí, no sí. Bueno, compañía. yo creo, como he comentado antes, el sector de defensa, es decir, Ujú. creo que desgraciadamente los países, sobre todo Europa, va a tener que incrementar mucho la inversión ahí. Me gusta mucho el sector aeroespacial, hay una demanda de aviones importante para sobre todo las flotas de Oriente Medio y de Asia. Va a crecer bueno, la demanda de aviones es enorme. Creo que es un sector interesante. Creo que de momento, como he dicho antes, la banca todavía es atractiva. Aparte que la banca europea ofrece una rentabilidad por dividendo que que podemos decir que está consolidada, muy elevada, que para también es un atractivo adicional. Creo que en el futuro, si los tipos empiezan a bajar, un sector que ha estado muy castigado como el de renovables lo puede hacer bien, pero a nivel global son sectores que trabajan con elevados apalancamientos financieros y la caída de los tipos de interés les vienen muy bien. Y bueno, siempre que sea con cabeza, el sector tecnológico hay que tenerlo muy en cuenta. El sector de ciberseguridad es un sector atractivo dentro de lo que sería el tecnológico y todo lo relacionado con la inteligencia artificial, sobre todo las grandes compañías, pues yo creo que lo van a seguir haciendo muy bien, porque al final la inteligencia artificial la vamos a tener presente en nuestras vidas como algo normal, como fue el tema del Internet, que en un principio era... Yo me acuerdo cuando empezaron las compañías, yo tengo internet que subía muchísimo en bolsa porque tenían algún proceso a través de internet y ahora es un tema que está al alcance de cualquiera y es, en nuestra vida sin el Internet no lo podríamos entender. Un poco parecido a pasar con la inteligencia artificial, que además va a mejorar mucho la productividad en la mayoría de los sectores, ¿no? Ujú. Muy bien.
Bueno, pues yo creo que con esta pregunta ya podemos dar finalizado el webinar de hoy. Quiero recordaros que la grabación de este webinar estará disponible a partir de mañana en la web o sea, en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Ahí podéis encontrar la grabación de este webinar, la grabación de todos los webinars que hemos hecho hasta ahora y también pues todos los contenidos que hemos generado de educación financiera, que son posts, podcasts. Tenemos un consultorio también de educación financiera. Os animamos a que os paséis por el blog y consultéis todos los contenidos educativos, formativos que tenemos. De todos modos, la grabación también la colgaremos en nuestro canal de YouTube. Y luego el audio, que nos lo piden mucho, pues el audio de este webinar también lo vais a tener disponible tanto en nuestro blog como en las diferentes plataformas de podcast como Spotify o iVoox y demás. Así que, bueno, pues ya solamente me queda agradecerte a ti, Juanjo, José Fernández Figueres, que eres el director de gestión de ICES en Lee Securities, agradecerte tu presencia hoy bueno, y ayudarnos a conocer un poquito mejor esta estrategia, ¿no? de seleccionar valores en función del momento de mercado y conocer un poquito mejor el fondo que gestionas, el Fondo Momento Europa. Muchísimas gracias, Juan José. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de poder explicarme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.